día de hoy vamos a hablar sobre Harry Potter y la piedra filosofal relacionado con un tema muy interesante. Un tema que estamos dando ahora en cuarto de la ESO y que es pues todo el tema, es como más historia que religión, pero también cuenta como religión. De la iglesia. Y O sea, es después justo la historia de la iglesia. explicarlo y relacionarlo para que podamos aplicar... Bueno, por si no lo sabéis, somos el podcast Séptimo Arte. Si antes de ver este episodio, id a ver el anterior, por si no lo habéis visto todavía. No, o es si muy no, interesante. después de ver este episodio. Y pues nos dedicamos a los podcasts a relacionar películas o series con temas de religión para que los podáis aplicar a vuestra vida y pues os damos trucos para cómo vivir una vida cristiana. Justo, y este es verdad que también lo aplicamos como a la vida de los jóvenes cristianos, pero sobre todo también es un poco para que aprendáis de la historia de la iglesia, porque la historia de la iglesia, aunque pensemos que es un rollo y que no tiene nada que ver con nosotros, es muy importante Es muy porque importante. formamos parte de la iglesia. Y hay una frase muy chula que era como, la historia es súper importante porque hay que saber del pasado Para entender el presente. y no repetir los errores en el futuro. Exacto, es muy importante. Así que empezamos. Entonces, Vale, y si te dijéramos que ser papa en ciertos momentos de la historia era como tener la piedra filosofal. por si no sabéis qué es la piedra filosofal y estáis un poco perdidos en este tema, pues Harry Potter es un niño que de toda la vida era como un niño normal hasta que se da cuenta que sus padres eran magos y él tiene como esas dotes de mago y entonces le llevan al colegio de magos y pues resulta que Voldemort, que es el malo, va un poco a por Harry porque él es como el elegido y entonces hay como una lucha entre el poder, entre Harry Potter que tiene poder y Voldemort. Entonces, en la El primera innombrable. peli, la piedra filosofal es como la trama, que es una piedra que te da como todo el poder, es como te hace ser inmortal, Sí. te hace ser como el mejor del mundo. Y entonces la crea, pues el creador Es como la riqueza infinita. sí, o sea, tiene como, crea la piedra, pero luego después se da cuenta de que es como mucho poder junto y la destruye. Entonces, hoy vamos a tratar un poquito este tema relacionado con ser papa. Entonces, ser papa en la Edad Media no significaba, o sea, sí, en parte sí, pero no significaba ser Jesucristo de la tierra y de cabeza de iglesia. O sea, se suponía que sí, pero el problema era que los papas eran como si fuera un título político, ¿no? En ese O sea, momento- como si fueras una especie Es que en de ese rey. momento, o sea, más que la iglesia. sí, comparado con hoy en día, en ese momento los papas, o sea, en la época de la Baja Edad Media, en ese momento como que los papas tenían mucho poder y como en plan, se encargaban de muchas cosas, tenían mucha influencia política, O mucha sea, influencia- era el mucha influencia. mayor poder de Europa. Y entonces, tenía un montón de influencia. Muchos de los papas que reinaban, bueno, que gobernaban durante ese tiempo, no lo hacían un poco por representar a Cristo en la tierra o por seguir la fe, sino por el poder. Y entonces eso, pues evidentemente está mal. Entonces, sí. Entonces, eso era un poco, ¿no? Que la piedra filosofal es lo que simboliza riqueza absoluta, inmortalidad, todo el poder del mundo. Y luego ser papa en la Edad Media era el mayor poder de Europa y tenía influencia sobre reyes, territorio y vida espiritual de millones de personas. Entonces, ¿qué pasa cuando ese poder alguien lo desea demasiado? Porque en Harry Potter, Voldemort como que deseaba tener esa piedra filosofal a toda costa, o sea, a costa para usarla para su bien, para su beneficio. Y en la Edad Media los papas querían ser papa para tener todo el poder, no para ayudar a los demás y servir a Dios a través de su trabajo y porque fuera su Claro. vocación ser sacerdote y les toca ese cargo, no. Porque ellos querían ser el mejor. Eso nos parece como muy egoísta. Muchísimo. O sea, piensas en ti, en voy a tener el poder, voy a ser el centro de atención, voy a tener, o sea, voy a ser el rey de aquí y no piensas en los demás, o sea, al final me parece como Y encima súper- me da como muchísima pena porque es a través de un puesto que es de la iglesia, ¿sabes? O sea, porque se supone que el papa Claro. es como el máximo representante de Dios en Justo la es que tierra. además el Papa tiene que representar, o sea, a Dios en la iglesia, o sea, en la tierra. Es que es un puesto muy importante al que muchísima persona le tiene como influencia. O sea,
ahora mismo al Papa Francisco le tenemos todos como el Papa Francisco, es que es... Sí, porque Y al entonces- igual que también ha habido como papas que ahora vamos a contar más bien y profundizar en la historia, que han hecho todo solo por el poder, yo creo que por ahora, en estos años, estamos teniendo como papas muy buenos y Muy muy buenos. santos. Sí. San Juan Pablo II se puede aprender un montón de él y tiene un montón de frases, luego iremos a una también que son espectaculares y que te llama un montón, y el Papa Francisco, el pobrecito ahora que está un poco pachucho, pero está haciendo un montón de cosas, todo lo posible, acercándose a los jóvenes, abriendo la iglesia. Tú le conociste, ¿no? Yo le conocí porque fuimos por el cumpleaños de mi madre a Roma y como él se apellida como yo, Vasallo, hicimos todos una pancarta de familia Vasallo y de repente estábamos en la audiencia con un montón de gente y de repente vienen como los mayordomos así, los seguratas ahí como mazo y dicen, familia Vasallo, se llama el Papa. Y nos quedamos en plan, ¿cómo que nos llama el Papa? Y entonces de repente nos sacaron y le dimos la mano, estuvimos hablando con él, súper majo. Le dijimos, Santo Padre, rezamos un montón por usted. Y dice, ¿a favor o en contra? Y es súper majo. Y la verdad es que sí, tenemos una suerte de papas últimamente, que son increíbles. Pero bueno, en el pasado no pasaba eso tanto. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, explícanos todo el drama este. Porque Pues es me he hecho aquí un esquema. esquemita para explicar un poco. Vale, al principio, bueno, situamos más o menos Baja Edad Media. ¿Sobre qué siglos? Digamos, Bueno, historia- Baja Edad Media era como... Prestamos atención en clase. El papa actual que había en esa época pues murió, entonces hizo un cónclave, que es como una reunión con los cardenales en los que eligen quién va a ser el próximo papa. Entonces hubo un cónclave y se eligió a un papa francés. Ese papa francés de repente decide mudarse y se va de Roma y se va a Aviñón, que está en Francia. Entonces claro, todos los cristianos como que dicen, el papa nos ha abandonado. Y entonces hay como una crisis cristiana. Tremendo. El papa francés que se había ido a Aviñón muere. Se hace un cónclave y se elige a un papa italiano. Pero los cardenales que habían elegido al papa francés eligen a otro papa francés, con lo cual está el papa francés y el papa italiano. Hay dos ¿Qué papas pasa a la con vez, esto? O sea, esto es tremendo. Que como nadie estaba de acuerdo, de repente hacen otro conclave y eligen a otro papa. Uno tercero Entonces, para que había fuera como el que no Tres fuera. papas. A esto se le llama el cisma de Occidente, en el que, o sea, hay tres papas a la vez. Más Un drama, caos. más drama que Entonces, Gossip Girl. esto relacionado con Harry Potter sería un poco como si tres Voldemorts estuvieran luchando por la piedra filosofal. Están luchando por el poder. Porque realmente, estos papas que querían representar a Dios en la tierra o querían el poder. Probablemente querían el poder. Y además, el papa en esa época empezó a tener varios enfrentamientos porque todo el mundo quería su poder. Sí, y también era muy triste que en plan, casi todos esos papas eran papas por poder y no por vocación. Que no representaban lo que tenían que representar la iglesia. Justo, o sea, que la iglesia al final ser papa es un puesto muy importante, o no solo papa, sino sacerdote, obispo, cardenal, en plan, es algo que es vocación, estás dando tu vida entregándola a los demás y a Jesús, y ahí no era por vocación, o sea, no era porque estuvieran llamadas, era porque querían tener tierras, poder, Claro. y dinero e Sí, sí. influencia. Luego Sí. en el próximo episodio vamos a hablar de la vocación, pero no sé, me parece algo tan bonito la vocación al ser sacerdote y a entregar tu vida a Dios y a los demás, y que lo usaran en esa época tanto como para poder, Ya. dinero. Sí, sí, sí. Me parece, la verdad, bastante Y súper materialista. triste. Entonces, al final, bueno, acaba la historia de los papas. O sea, sí, el cisma de Occidente, o sea, es un poco mencionar que ha habido muchos papas durante el tiempo, ha habido mucho lío con los papas por el hecho de que querían poder todos y querían, pues de repente ponemos un papa aquí y ahora no sé qué, y mucho enfrentamiento y tal. Y es que Porque pues da pena. si hubiéramos puesto la piedra filosofal a lo largo de los años, ¿tú crees que los papas de esos creéis que la hubieran cogido? La piedra. Sí. Yo creo que sí. Yo O sea, creo que los de sí. ahora no, porque yo los veo muy entregados y muy de verdad con vocación, pero los de antes hubieran cogido la piedra. Yo creo que si su puesto Si tuviera un buen fin y no fuera para beneficio propio, yo creo que sí, los de ahora la agarrarían. Los de ahora Pero yo creo que sí, Pero es a ver, mala. los antiguos, A ver, es que no depende de no voy a coger esto porque es malo. Porque nada, o sea, no hay cosas que sean de por sí malas en la vida. O sea, es cómo tú la uses. O sea, Vale, tía, pero al final la piedra filosofal... vale, la piedra filosofal es poder, pero depende de cómo ejerces ese poder.
Por ejemplo, Dumbledore la piedra la guardaba súper bien. Dumbledore es el director del colegio, que era, o sea, súper bueno. Y entonces la Ay, pero piedra no es su varita. la custodiaba él y la guardaba muy bien. O sea, mi varita. Hay que saber usar el poder que tenemos correctamente. O sea, si tienen la piedra filosofal, tienen que ser conscientes de, tengo una responsabilidad, voy a hacerlo bien. Hoy en día el Papa Totalmente. todavía tiene poder, pero no de la misma manera. Justo. Vale, entonces, ¿quién crea y quién elige? A ver, al final la piedra en la peli fue creada por un señor que al final lo que eligió Destruye. fue destruirla. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la iglesia? Los que elegían al Papa eran los cardenales, pero viendo todo el lío, decidieron hacer una reforma de la iglesia. Sí. Porque apareció un personajazo que, vamos, ha cambiado todo. Fue un liante. Es verdad que en algunas cosas tenía razón, pero que era Martín Lutero, protestante. Ya. el creador. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la reforma? Pues que, al igual que Dumbledore y Nicolas Flamel, El creador de la piedra filosofal. se pusieron de acuerdo para destruirla porque estaba ocasionando muchísimo mal en el mundo, también en la Iglesia Católica se pusieron de acuerdo y dijeron que tenía que haber una reforma porque estaba todo yendo fatal. O sea, había papas que vendían en plan las indulgencias plenarias por dinero. O sea, como, Sí. puedes tener pecados, no pasa nada, no sé qué. Pero si pones dinero para la reforma de no sé qué, todo esto es Y luego además creían que las obras no tenían nada, o sea, no tenían nada que ver como con si te ibas a salvar o no. Es decir, que tú podías Pero, matar a sí. gente y podías ir perfectamente al cielo. O ibas a ir todos, o pensaban que iban a ir todos al infierno No, pero eso es y Martín que Lutero. eso es Martín Lutero. Que Entonces por eso, dijo- por eso exige una reforma de la Sí, porque iglesia. también como los Se protestantes, malinterpretaron como muchas cosas. Y sí, se malinterpretaban muchas cosas y luego es como que se creaban teorías como luego de eso surgió el calvinismo, o sea, surgían como muchas O sea, cosas. había un lío en la iglesia que no os Sí. podéis imaginar. Entre el O sea, poder de los papas, las creencias, lo de todo. las indulgencias, que apareció el Martín Lutero y se empezó a crear otra nueva, medio nueva religión. Que si luego ramas de esas, que si luego Sí. la gente no sabía qué hacer porque creían una cosa o la otra. Entonces se creó una cosa llamada el catecismo. Entonces ahí como que lo ponían todo bien puesto y así se solucionó. Entonces al final, igual que la piedra fue destruida y ya en plan estaba normal, todo Se crea la reforma. se creó la reforma de la iglesia. En Fue el que como se la corrigen destrucción de la los piedra. abusos del papado, o sea, y como que se establece que el papa tiene que estar para todos y tiene que estar abierto a todo el mundo, tiene que representar a Dios en la tierra. Con lo cual es como si dijeran que la piedra filosofal no se puede usar en beneficio propio, sino que se usa para todos y... Justo, o sea, es como si los papas hubieran Y que dicho, hay que cuidarlo. no podemos seguir usando la piedra filosofal en beneficio propio. Porque al final el poder absoluto, Claro. a no ser que lo pongas en manos de Dios, porque al final el puesto del papa es muy importante, corrompe, porque al final es como tengo poder y hasta luego. Sobre todo es saber usarlo correctamente. O sea, pensarlo y, o sea, tengo una responsabilidad. Con mi inteligencia, voy a pensar qué tengo que hacer bien y qué no tengo que hacer. Y eso. Vale, ¿qué aprendemos de todo esto? Porque es verdad que la historia sigue un poco lo que ha contado Dilén, del cisma de Occidente, lo de los papas, que apareció Martín Lutero y decidieron hacer una reforma de la iglesia. Entonces esto, vale, hay que saberlo porque es historia de la iglesia, lo de pasado, presente y futuro, pero ¿cómo podemos, lo importante, lo que de verdad queremos, con lo que queremos que de verdad os quedéis, es cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? No os vamos a decir cómo aplicar inteligencia, voluntad, no, sino qué aprendemos de esto. Barbie, ¿tú qué dirías? En plan, el uso del poder, que es verdad que lo que hicieron de que hay que repartirlo como en el pueblo y el Papa al final sí como sirve a la gente en vez de al final mandarlas. Pero sí, bueno, y se relaciona mucho también con lo de la piedra filosofal, pero Sí. no sé. Yo creo que lo podemos aplicar a nuestra vida diaria con el uso de poder. En vez de poder, el uso de egoísmo. O sea, que somos muy egoístas a veces. Entonces queremos tener todo el éxito, queremos tener todo el reconocimiento, quiero hacer todo bien, quiero ser la chica no sé qué.
Y a veces como que Porque si nos obsesionamos con eso, podemos terminar perdiendo si nos obsesionamos con una meta que queremos, podemos acabar buscando... Es como lo que hablamos en el capítulo anterior, ir a verlo, que decíamos que tú te propones una meta y te diriges hacia ella, pero si te obsesionas con esa meta y de repente dices quiero más, y quiero otra meta, y quiero otra meta, al final estamos buscando la felicidad donde no deberíamos y estamos buscando el éxito. No, y al final que si de verdad, Constantemente. o sea, como si tú te propones tener la piedra filosofal, que es el poder. O sea, vamos a ponerlo con un ejemplo. Imagínate, yo por ejemplo quiero ser empresaria, ¿vale? Entonces me obsesiono con ser la empresaria más rica de España. Entonces estoy como si eso fuera tener la piedra filosofal. Tener la piedra filosofal, ser la empresaria más rica de España. Entonces estoy toda mi vida detrás de la piedra filosofal, que ser la empresaria más rica de España es mi piedra filosofal, obsesionada, 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 y al final por querer tener esa piedra filosofal me Claro. pierdo a mí misma y aparece una Ceci que es una persona obsesionada con tener poder, Sí. con ser la mejor y que ya no disfruta de Ese la es el vida, problema, que a solo se veces- dedica a ella por eso. A veces intentamos ser mucho mejor de lo que podemos ser porque es que no somos perfectos y pensamos que podemos llegar a la perfección, pero es que nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Intentamos llegar y llegar y llegar y es que ahí no está la felicidad. La felicidad es aceptarse a uno mismo y no intentar abusar del poder que tenemos, de las capacidades que tenemos. Sí, porque, o sea, el poder no es malo en sí mismo. No estamos diciendo que ahora las personas que tienen poder son malas o que lo usan para mal. No, porque el poder es bueno o malo, depende de cómo lo uses. O sea, tiene que haber personas con poder, porque al final en una sociedad tiene que haber unos con más poder y otros con menos, porque si no, no funcionaría. Si todos estuvieran en el mismo, sería un caos total. O sea, como la Comuna de París, que eran todos iguales y salió tremendamente mal. Tiene que haber, tiene que estar el rey, el presidente, tiene que estar el papa. Está súper bien que haya personas como que tengan un poder y que podamos hacer el caso. Pero si lo usan para mal, si lo usan en beneficio propio, pues, joder, o sea, al final nos perjudica a nosotros, porque nosotros estamos bajo su poder, y les perjudica a ellos, porque, o sea, este poder que le ha dado la gente, porque no son dictadores, por lo menos es que ahora les hemos dado nosotros ese poder, o Dios, o lo que sea, y ese poder que tienen y que les han como dado, lo usan para mal, y al final les perjudica también a ellos. Claro. Otro tema es que Dios no nos ha dado la piedra filosofal, pero nos ha dado algo mejor, que es los dones. Nos ha dado una vocación y un propósito. Es decir, que nosotros tenemos muchísimos dones, muchísimas capacidades, muchísimos valores que podemos aportar y con muchos propósitos. Entonces, con esos dones que nos ha dado Dios, podemos aprovechar y hacer el bien y como influir un montón a la gente, ¿no creéis? Sí. Que podemos enseñar muchísimo de esto. Y que a veces podemos como fijarnos más en esos dones y en ese propósito que en lograr esa piedra filosofal, ese poder que queremos, que es como lo más guay para nosotros si pensamos Claro. que eso es nuestro sueño, que en realidad no nos va a hacer feliz. Sí, totalmente. Que siempre llegamos a la misma conclusión, la felicidad. La felicidad. La felicidad es esa, es seguir el camino de Dios y tenerle presente. Y es que en el próximo capítulo, si lo veis que va a ser súper guay, también la felicidad va a estar ahí muy presente. Sí. Entonces, imaginaros que de repente ahora os dan la piedra filosofal. ¿La usaríais? Yo no, porque yo, por ejemplo, yo no bebo nada de alcohol porque no me dejen, porque mi padre dice que, bueno, pero porque sé que yo no soy capaz de controlarme. He empezado a comerme las galletas y no he dejado probar ni una Bárbara y ni una vez, me las he comido todas yo porque no tengo control. Entonces, yo sé que si yo llego a coger la piedra filosofal, al igual que si bebo un trago de alcohol, o al igual que si empiezo una galleta de chocolate, la usaría y me empezaría a gustar y Sí. acabaría usándola para mal. Yo sé que no caigo. En cambio, alguien, no sé, Bárbara y Belén, con fuerza de voluntad, tal vez si la coge y la podría usar para bien. Sí. Esto que está explicando Ceci es un poco lo que les está pasando, lo que les pasó a los papas. Que era, quiero ser papa porque voy a tener poder. Como voy a tener poder, voy a poder hacer esto. Y como voy a poder hacer esto, y entonces se empiezan a creer mucho y dices, es que para, o sea... Y entonces, yo no sé, la verdad, me apetecería mucho usarla, pero no sé si... Porque si la o sea, para lo que fuera, lo podríais usar para lo que fuera. Ya, pero Natalia, es que yo que no sé, la Moderadamente. Aunque sea usarla para, no sé, para alimentar a los pobres o algo así. Pero Sí, es verdad que hay que tener mucho al control. final tienes que tener mucho control sobre ti y estar súper seguro, porque si no lo empiezas y sí, primero las pobres, la paz mundial, ya, pero al final acabas como los Miraculous de Ladybug. Ya, yo creo que lo usaría, pero con control y para los demás, para servir a los demás. Esto está muy relacionado con, si Dios os diera un don o un talento, que probablemente nos ha dado muchísimos, si os diera un talento nuevo, ¿lo usaríais en beneficio propio o lo usaríais para ayudar a los demás?
a los demás. Solo que yo creo que a veces no nos damos cuenta, sin pensarlo, como lo tenemos tan piloto automático, usamos eso para nosotros. Yo lo usaría para los dos, yo creo. Porque es verdad que si a ti Dios te da un talento, lo tienes que aprovechar para ti mismo. O sea, yo estoy contenta con mi talento, me acepto con mi talento y me gusta. Pero también puedes aprovechar que tienes ese talento increíble que mucha gente probablemente no tenga para ayudar a los demás y para que esas personas consigan el mismo talento que tú tienes. Yo creo que ayudando a los demás también tienes un beneficio propio. Así que... Claro, luego ayudando a los demás aprendes mucho más. Eso es lo que nos contó el otro día don Javier en una catequesis, que no solo cuando una chica está llorando y la otra va a consolarla, la que gana no es la chica que está llorando y es consolada, que también, que, o sea, si tu amiga viene a consolarte, tú estás más que feliz porque tienes una amiga que viene a consolarte, pero la que gana es la que consuela, porque aprende mucho de eso. Y de verdad le llena, en plan, ser buena persona te... O también me recuerda a la frase que nos dijo Mercedes de Miguel, que era, si no sirves para... ¿Cómo era? Si no vives para servir, no sirves para vivir. Que, o sea, es que al final la vida es darse a los demás y de verdad, o sea, ya seas papá, es un acto de amor seas alucinante, ya que Dios lo ha hecho por nosotros, se ha dado para nosotros, nos sirve, o sea, se ha muerto en la cruz por nosotros, pues vamos a aprovechar, vamos a ser como Él, vamos a seguir su camino y vamos a servir a los demás y vamos a ayudar en lo que podamos. Bueno, entonces, en conclusión, tanto la piedra filosofal como el papado, bueno, en esa época, han sido de la historia como poder absoluto. Y gracias a Dios hubo la destrucción de la piedra filosofal y una reforma de la iglesia, por lo que hoy en día, aunque ya también haya muchas cosas, está mucho mejor. Luego, ¿cuándo se descontroló todo esto? Cuando el deseo superó la vocación. Cuando el deseo de ser papa para tener el poder superaba la vocación de voy a ser papa para servir a los demás. Cuando el deseo de quiero la piedra filosofal porque tengo grandes ideales, se cambió por quiero la piedra filosofal para usarla para mí. Claro. Entonces, Harry Potter nos enseña que el poder sin propósito corrompe. La historia de la Iglesia nos enseña que incluso el papado puede perder el rumbo si olvida su misión. La clave no es el poder en sí, sino qué hacemos con él y cómo lo manejamos. Y también que en la historia de la Iglesia y en Harry Potter hubo quienes entendieron que el verdadero propósito no es el poder, sino el servicio. Como Harry, pues que eso. la usó, la salvó todo, sirviendo a los demás con sus amigos y para el bien común, y como los que reformaron la Iglesia y los nuevos papas que hay hoy en día que realmente viven para servir y sirven para vivir. Qué Muchas bonito. gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio, capítulo. que va a ser súper guay y hay una sorpresa tremenda. Que también está relacionada con nuestro fan número 1, que te mandamos saludos especiales porque nos encanta de verdad guiar a los jóvenes en su camino con Dios y nos alegra mucho de verdad ver que este podcast pues te ayuda, te llega al corazón y de verdad empiezas a usar tu voluntad. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguir apoyando con likes y tal. Darle like, hacer más suscribiros y comentar. Y si queréis algún episodio o alguna peli o algo en especial, ponedlo en comentarios. Muchas gracias y adiós.